La nieve caía en silenciosos copos sobre los tejados parisinos, cubriendo las calles con un manto prístino. Dentro del salón de fiestas, el contraste era casi violento. Lámparas de araña de cristal refractaban la luz en millones de destellos sobre un piso de mármol que reflejaba la perfección de la escena. El aire, sin embargo, era denso, impregnado con el perfume de lilies y la indiferencia palpable de los invitados. Jules Dubois, el anfitrión, se encontraba de pie, inmóvil en el centro del salón. Su traje de alta costura, un diseño de Tom Ford en un tono oscuro y sobrio, se ajustaba a su figura delgada y musculosa, y el reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca, una pequeña fortuna en sí mismo. Pero su mirada era un pozo de soledad, fija en un punto más allá de la multitud que lo adulaba con sonrisas calculadas y halagos vacíos, como si el alma de la fiesta estuviera ausente. Se sentía como una estatua de sal en medio de un océano de personas, un monumento a la soledad. Los murmullos a su alrededor eran una sinfonía de superficialidad. Negocios, cotilleos, inversiones. Se hablaba de millones de euros, de acciones, de fusiones, pero no de emociones, de sueños o de verdades. Un socio, un hombre de negocios de apellido Lefebvre, se acercó ofreciendo un vaso de champán. «Jules, felicitaciones por la nueva adquisición. Es la movida del siglo», dijo con una sonrisa forzada. Jules asintió, tomando un sorbo. El champán era de una cosecha excepcional, pero para él no era más que un líquido amargo que le raspaba la garganta. Su éxito, su fortuna, todo lo que había construido con su sudor y lágrimas, no le llenaba el vacío en el pecho, solo le había servido para construir muros inmensos a su alrededor, una prisión de oro que lo mantenía lejos de la única cosa que realmente necesitaba, la conexión humana. Agobiado por el asfixiante ambiente, Jules se excusó, dejando su copa a medio terminar sobre una bandeja de plata, y se dirigió a un balcón. Quería sentir el aire frío en la cara, la nieve que no conocía de estatus social ni de cuentas bancarias. La puerta de cristal se cerró con un suave clic detrás de él, y el ruido de la fiesta se desvaneció, dejando solo el susurro del viento y el silencio de la noche. Era un alivio, una liberación temporal de su jaula dorada. Se apoyó en la barandilla de hierro forjado, el frío traspasando el tejido de su chaqueta. Miró la calle, donde los faroles iluminaban los copos de nieve que caían sin cesar, cubriendo los autos y las aceras. La ciudad dormía, ajena a la opulencia de la que él era dueño y señor, y él, en esa soledad voluntaria, se sentía más en casa que en cualquier otro lugar. Fue entonces cuando lo vio, acurrucado en la esquina del balcón, bajo el toldo que lo protegía de la nieve, había un bulto. No un bulto cualquiera, sino un niño. Su cuerpo temblaba visiblemente y se abrazaba a sí mismo, como si el gesto pudiera conjurar el calor que no tenía. El abrigo que vestía estaba gastado y sucio, y los zapatos parecían ser de un número mucho más grande. La escena le heló la sangre, no por el frío, sino por una punzada de reconocimiento. Una imagen de su propio pasado, una versión más pequeña y desesperada de él mismo, se superpuso a la figura del niño. Era una visión que había enterrado bajo capas de trabajo, éxito y riqueza, pero que el universo se empeñaba en traer de vuelta a la superficie. El niño levantó la cabeza y sus ojos, de un azul tan profundo como el mar, se encontraron con los de Jules. No había mendicidad en esa mirada, sino una mezcla de miedo genuino y una fuerza de voluntad que no debería existir en un cuerpo tan frágil. Sus labios, secos y agrietados, se abrieron con lentitud. Jules contuvo la respiración, preparado para escuchar una petición de dinero, de comida, de cualquier cosa material. Sin embargo, lo que salió de la boca del niño
fue una simple y rotunda pregunta, una súplica que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la dignidad humana. Una pregunta que era un golpe directo a su corazón endurecido y a su alma vacía, una pregunta que derrumbó todos los muros que había construido. ¿Puedo dormir aquí una noche? La voz del niño, aunque temblorosa, era firme, como un eco de su propia infancia. Esa frase no era un pedido de limosna, era una petición de refugio, de un pequeño rincón donde el alma pudiera descansar en paz, protegida del frío de la noche. Y esa vulnerabilidad, tan pura e inesperada, resonó en Jules de una manera que ni siquiera su imperio tecnológico o su fortuna lo habían hecho. Era una llamada a la humanidad que había sacrificado en el altar del éxito, una invitación a sentir de nuevo, a ser vulnerable, a conectar. De repente, la frialdad de su alma se sintió como una herida abierta, y el niño no era más un extraño, sino un espejo de un pasado que necesitaba ser sanado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Jules, sin decir una palabra, abrió la puerta de cristal. El eco del ruido de la fiesta lo recibió de nuevo, pero ahora el bullicio era diferente, como si lo estuviera observando con una lente nueva. Tomó la mano del niño, Leo, y la guió al interior. Los invitados, al ver a un niño sucio y desaliñado, hicieron un coro de exclamaciones ahogadas. Unas manos se llevaron al pecho, otras se taparon la boca con abanicos de seda, y algunas simplemente se apartaron como si la suciedad de Leo pudiera ser contagiosa. La mirada de desprecio y desdén que recibió el niño fue palpable, y Jules la sintió como una bofetada en su propia cara. En ese instante comprendió que el verdadero problema no era la falta de dinero de Leo, sino la falta de humanidad de las personas que lo rodeaban. Ellos veían a un intruso, él veía a un alma pura y herida, un espejo de su propio pasado. Jules ignoró las miradas y los susurros como si fueran meras moscas. Se acercó a una mesa aislada, con una gran alfombra persa debajo y una impresionante vista de los jardines cubiertos de nieve. Sentó a Leo en una silla tapizada con terciopelo rojo, la misma silla en la que él mismo se sentaba en la intimidad de su oficina, y se arrodilló para mirarlo a los ojos. «Quédate aquí», le dijo con una voz suave, que él mismo no reconocía. El gesto de sentar al niño, de servirle un plato de canapés y un vaso de jugo de naranja él mismo, un magnate millonario, fue la bofetada final para los invitados, un gesto de desafío a su mundo de élites. La conexión se selló en Minodessin ese momento. Jules no vio un problema de clase, un problema de dinero o una interrupción, sino una oportunidad para llenar el vacío de su vida, para conectar con una humanidad que había sacrificado en el altar del éxito. Mientras Leo comía, Jules lo observaba, su corazón dolido. Recordaba la primera noche que pasó en la calle, el miedo paralizante, la vergüenza de tener hambre y la furia de su madre que lo había abandonado. Jules había sido un niño de apenas 10 años, con ropas raídas y una esperanza que se extinguía lentamente. Su madre le había dicho que volvería, que iría a buscar trabajo para alimentar a los dos, y luego nunca regresó. Pasó años buscando. Cada día era un martirio de humillación y rechazo. Jules recordaba los días en que buscaba comida en los basureros, los días en que dormía en cartones y los días en que la gente, al verlo, cambiaba de acera. La única posesión que tenía era la foto de su madre, una mujer que lo abandonó por el alcohol y una promesa que nunca cumplió. Esos recuerdos, enterrados bajo capas de millones y éxito, le dolieron como una herida recién abierta. La historia de Leo era un eco de su propia historia. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y fue dejado al cuidado de su tía,
una mujer cruel que lo obligaba a trabajar para ella. Cuando no pudo soportar más los abusos, huyó a las calles. No pedía dinero. Se ganaba la vida vendiendo pequeños dibujos que hacía con trozos de papel y un lápiz gastado. Su única posesión era un oso de peluche, viejo y descosido, con un ojo de botón que se sostenía con un hilo. El osito había sido un regalo de su padre en su último cumpleaños. Leo no lo veía como un objeto, sino como un guardián de su memoria, un recuerdo tangible de las únicas personas que lo habían amado de verdad. Al ver el osito, el corazón de Jules se encogió. Era una muestra de la inocencia y la pureza que el niño aún conservaba, a pesar de todo el sufrimiento que había enfrentado en su corta vida. Era un faro de esperanza en un mar de miseria. Jules se sentó en el suelo, a los pies de Leo, como si el niño fuera un rey y él un simple súbdito. La imagen, digna de una pintura, era el epítome de la humillación para sus invitados. Pero para Jules era un acto de amor genuino. Leo comía con cautela. Sus pequeños ojos azules se clavaban en los de Jules, buscando una señal de que todo era real, de que no era una ilusión. Después de un rato, Leo le preguntó, «¿Por qué haces esto por mí?» Jules sonrió, tristemente, «Porque una vez yo fui tú, y nadie me ayudó». Leo no entendió, pero sintió la verdad en las palabras de Jules. Era la primera vez en años que alguien lo miraba a los ojos sin prejuicios. Era la primera vez que se sentía visto, que se sentía seguro. Jules, por su parte, se dio cuenta de que el amor no era solo dar, sino también recibir. Al darle a Leo, estaba recibiendo una parte de su humanidad que había perdido. Los siguientes días fueron un torbellino. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, descubrió la historia de Jules y Leo. Artículos en tabloides, sensacionalistas y noticias en la televisión hablaban del magnate que acogió a un vagabundo. Los socios de Jules lo criticaban, advirtiéndole que el niño era un riesgo de relaciones públicas, y que lo mejor era enviarlo a un orfanato y darle una suma de dinero. Le sugerían resolver el problema con un cheque. Su asistente personal, una mujer fría y pragmática, le insistió en que se deshiciera del niño para proteger su reputación. Pero Jules no podía. La conexión con Leo era tan real, tan genuina, que cada crítica que recibía le reforzaba su decisión de mantener al niño a su lado. Las autoridades intervinieron. Una trabajadora social, una mujer de apariencia cansada y ojos tristes, lo visitó. Lo interrogó sobre sus intenciones y la razón por la que había acogido a Leo. Ella vio en Jules a un hombre excéntrico, en Leo a un niño en riesgo. Le advirtió sobre el largo proceso de adopción, la burocracia, las investigaciones, el riesgo de que el niño fuera separado de él en cualquier momento. Jules sintió una oleada de pánico. El miedo a perder a Leo era un sentimiento tan fuerte que se superpuso a su miedo de ser vulnerable, de ser herido, de volver a sentir. Era un miedo que no podía controlar con dinero, un miedo que lo hacía sentir impotente, algo que no había sentido desde su infancia. A pesar de todo, la relación entre Jules y Leo se fortalecía. Pasaban las tardes juntos, en la biblioteca de la mansión, leyendo libros y mirando álbumes de fotos. Jules le mostraba fotos de sus viajes, de sus negocios, de su vida, pero no le mostraba la soledad que había detrás de cada imagen. Leo, por su parte, le mostraba sus dibujos, pequeños trozos de papel con ilustraciones de paisajes, animales y personas sonriendo. Leo dibujaba lo que veía y lo que quería ver. Jules, al ver los dibujos de Leo, se daba cuenta de que el niño no solo dibujaba paisajes, sino también esperanzas. Jules le compró a Leo ropa nueva, juguetes y un juego de lápices de colores. El brillo en los ojos de Leo, cuando vio la caja de lápices, era tan intenso
que Jules sintió que valía la pena cada crítica, cada artículo de prensa, cada mirada de desprecio. Leo le mostró la caja a Jules y le dijo: «Ahora puedo dibujar las estrellas». En ese momento, Jules supo que la verdadera riqueza no estaba en los millones de dólares en su cuenta bancaria, sino en los ojos de Leo. El niño estaba llenando un vacío que él no sabía que existía. Era una revelación que lo transformaba. Su vida, que hasta entonces había sido una sucesión de éxitos financieros, tenía un nuevo propósito. Las críticas se volvieron más intensas. Sus socios lo amenazaron con retirarse de sus inversiones. Le decían que su reputación estaba manchada y que su empresa sufriría. Un viejo amigo de su madre, un hombre que se había hecho un nombre en el mundo de los negocios, lo llamó: «Jules, tu madre te dejó por una razón. El amor es un lujo que no podemos permitirnos. No seas un tonto». Las palabras de este hombre, un recordatorio doloroso de su pasado, le dieron un golpe directo al corazón, pero en lugar de derrumbarlo, le dieron la fuerza para seguir adelante. Se dio cuenta de que no quería ser como ellos, que no quería ser un esclavo de su riqueza, que no quería repetir el pasado, que no quería ser como su madre, que no quería abandonar a Leo. Un día, Jules le preguntó a Leo sobre su familia. Leo le mostró una foto de su padre y su madre. La foto era vieja y estaba arrugada, pero la sonrisa de sus padres era cálida y llena de amor. «Ellos eran las personas más felices del mundo», dijo Leo. Jules sintió una punzada de envidia. Había soñado con tener una familia así, un lugar al que volver, un lugar al que pertenecer. En la mirada de Leo, vio no solo a un niño, sino también a la familia que siempre había deseado tener. Vio a un hijo, un hermano, una persona que lo aceptaba incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. Su miedo a ser herido, a perder a Leo, se transformó en un miedo a no tenerlo. Jules tomó la decisión de adoptar a Leo. Sabía que sería un camino largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Hizo una cita con la trabajadora social, llenó los formularios de adopción y comenzó a preparar la casa para la llegada de Leo. Se imaginaba a Leo corriendo por los jardines, jugando con un perro y viviendo una vida feliz y segura. Él quería darle a Leo la infancia que nunca tuvo, la infancia que le fue robada por la pobreza y el abandono. Sin embargo, Leo, un niño inteligente y perspicaz, notó la presión que Jules estaba enfrentando. Vio los titulares de los periódicos, escuchó los susurros de los empleados de la mansión y sintió el estrés de Jules. Pensó que él era la causa de todos los problemas de Jules, y el miedo lo paralizó. El miedo a ser un peso, a ser un obstáculo, a ser abandonado de nuevo, como había sido abandonado por su tía. El miedo a perder a la única persona que se había preocupado por él lo hizo tomar una decisión drástica. Una mañana, cuando Jules se despertó, Leo no estaba en su cama. El osito de peluche, su único compañero de aventuras, había desaparecido de la mesilla de noche. El corazón de Jules se detuvo. Buscó en cada rincón de la mansión, en los jardines, en la biblioteca, en el salón de fiestas, pero no lo encontró. Leo se había ido. Jules se sintió traicionado, humillado. Su cuerpo temblaba de ira y de desesperación. No podía creer que Leo lo hubiera abandonado. ¿Acaso su bondad no había sido suficiente? ¿Acaso el amor no era suficiente? ¿Acaso estaba destinado a estar solo, para siempre, rodeado de su riqueza y su soledad? La desesperación de Jules se transformó en una búsqueda frenética. Llamó a la policía, a sus contactos, a sus socios. Se lanzó a la calle, sin importarle la nieve, sin importarle las miradas de desprecio de la gente. Gritaba el nombre de Leo una y otra vez. Su voz, desgarrada por el dolor, se dio cuenta de que el dinero, el poder, el éxito
No podían traer a Leo de vuelta. Eran impotentes. Estaba indefenso, como un niño. La búsqueda lo llevó a los lugares donde él mismo había vivido, a los callejones, a los basureros, a las estaciones de tren. Se sentía como si estuviera reviviendo su pasado, como si estuviera buscando la versión de sí mismo que se había perdido hace años, y la había encontrado en Leo. El destino, sin embargo, tenía un plan. Jules se encontró frente a un parque, el mismo parque donde su propia madre lo había abandonado, el mismo lugar donde, hace más de 30 años, su vida había cambiado para siempre, el mismo lugar donde el dolor de su pasado se había transformado en la fuerza que lo hizo millonario. Y ahí, en un banco, en la misma banca donde su madre lo había dejado, estaba Leo. El niño temblaba, abrazándose a sí mismo y a su osito de peluche. Estaba llorando. Jules se acercó a Leo. No gritó, no lo reprendió, no lo abrazó. Simplemente se sentó a su lado. El silencio fue largo y tenso, roto solo por el sonido del viento. Leo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Lo siento», susurró. No quería ser una carga. Jules sintió que se le partía el corazón. Tomó la mano de Leo, una mano pequeña y fría, y la sostuvo en la suya dándole calor. Jules le contó su historia. Le contó sobre la soledad, el abandono, el dolor, la humillación. Le contó sobre el miedo a ser vulnerable, sobre la necesidad de ser autosuficiente. Le contó cómo se hizo millonario para no volver a sentir ese dolor, para no volver a ser un esclavo del destino. Le contó sobre la soledad de su mansión, sobre la soledad de su vida, sobre la soledad de su corazón. Le contó que la riqueza lo había hecho poderoso, pero que lo había dejado vacío, que había perdido la capacidad de amar y de ser amado. Le dijo que Leo, con su pureza, le había devuelto el alma, le había enseñado que el amor era más poderoso que cualquier riqueza. Jules se arrodilló, y por primera vez en Ninabesin, su vida se sintió humilde, vulnerable, pero también fuerte. Miró a Leo a los ojos. «No quiero que regreses a la mansión», le dijo. «Quiero que me ayudes a construir una familia. Tú y yo, juntos. Y no quiero que te vayas nunca más, porque eres mi hijo». Las palabras de Jules, pronunciadas con el corazón en la mano, fueron un bálsamo para el alma de Leo. Leo lo abrazó, un abrazo que fue un acuerdo silencioso, una promesa de una nueva vida, una nueva familia y un nuevo comienzo. Un abrazo que selló su destino. El abrazo entre Jules y Leo se prolongó, un instante de pura emoción que selló un pacto de amor y confianza. Jules sintió que el peso de los años, de la soledad y de las ambiciones vacías se disipaba de sus hombros. Leo, por su parte, se aferró a Jules como si su vida dependiera de ello, y en cierto modo era así. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, fluyeron libremente por su rostro, no de tristeza, sino de un alivio profundo. La certeza de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, en los brazos de un hombre que se veía a sí mismo en él. Los dos, en medio del parque cubierto de nieve, no eran un magnate y un niño de la calle, sino un padre y un hijo, una familia en construcción, forjada en el dolor y la esperanza. La escena en el parque fue un punto de inflexión para Jules. Al abrir su corazón a Leo y al revelar su propia vulnerabilidad, se liberó de las cadenas de su pasado. Entendió que su miedo a la pérdida no era más que el reflejo de una herida no sanada, y que el único camino para superarla era a través del amor. Leo lo miró a los ojos y con una voz suave, pero llena de madurez, le dijo: «Tú no eres como ellos, eres mejor». Esta simple frase le dio a Jules la confirmación que necesitaba, una validación que no había encontrado en sus millones de dólares ni en el aplauso de la sociedad. La aceptación de Leo era su verdadera riqueza. Jules se levantó, tomó la mano de Leo
y caminó de regreso a la mansión. No sintió el frío ni la nieve, solo la calidez de la pequeña mano de Leo en la suya. Al llegar a la puerta, vio a sus socios, sus amigos, sus empleados esperándolo. Sus rostros estaban llenos de preocupación y juicio, pero Jules ya no les tenía miedo. Con la cabeza en alto, se acercó a ellos y, sin soltar la mano de Leo, anunció en voz alta: «Este es mi hijo Leo. Lo estamos adoptando. No es un capricho, no es un problema de relaciones públicas, es un miembro de mi familia. Y si alguien tiene algún problema con eso, puede irse de mi casa y de mi vida para siempre». La declaración, tan firme y tan inesperada, silenció a todos los presentes. El diálogo con la trabajadora social fue diferente. Jules, en lugar de ser arrogante y defensivo, fue abierto y honesto. Le contó su historia, sus miedos, su deseo de darle a Leo la vida que nunca tuvo. La mujer, conmovida por su vulnerabilidad, vio en él a un hombre transformado, no a un millonario excéntrico. Le prometió ayudarlo en el proceso de adopción, sabiendo que la conexión entre ambos era genuina y que el amor era la única cosa que realmente importaba. Jules se arrodilló frente a Leo y le entregó un pequeño osito de peluche, una réplica exacta del osito de Leo, pero en perfectas condiciones. «El tuyo es un tesoro, Leo», le dijo, «pero este es un regalo de mí para ti. Es un símbolo de que siempre, siempre te voy a cuidar y a proteger. Este oso tiene mi promesa de que nunca más volverás a estar solo». Leo lo abrazó con fuerza, y el abrazo fue la confirmación final de que su vida había cambiado para siempre. Jules entendió que el verdadero control no provenía del dinero o del poder, sino de la capacidad de amar y de ser amado. El dinero le había dado seguridad, pero Leo le había dado un propósito. La frialdad de su corazón se había derretido, dejando al descubierto una vulnerabilidad que lo hacía más fuerte. Había encontrado en Leo una razón para vivir, una razón para luchar y una razón para ser feliz. Y en ese instante supo que su vida finalmente había comenzado. El proceso de adopción fue largo, pero Jules, con la ayuda de la trabajadora social y su determinación inquebrantable, superó todos los obstáculos burocráticos y sociales. La mansión, que antes era un monumento a la soledad, se transformó en un hogar. Las paredes frías y desnudas se llenaron de vida, con dibujos de Leo, con juguetes y con la risa del niño que resonaba en cada rincón. La soledad de Jules fue reemplazada por una rutina de juegos, cuentos para dormir y conversaciones honestas sobre el día. La casa, que antes era una prisión de lujo, se convirtió en un refugio de amor. Jules, ahora padre, se sentía completo y su felicidad se reflejaba en su trabajo. Jules utilizó su fortuna para crear una fundación que ayudaba a niños de la calle. La fundación se llamaba El Futuro de Leo y su misión era clara: proporcionar a los niños de la calle un hogar, educación y la oportunidad de tener un futuro. Jules se convirtió en el principal donante y su empresa, que antes se dedicaba solo a la tecnología, se convirtió en un agente de cambio social. Sus socios, que una vez lo criticaron, ahora lo admiraban, y muchos de ellos se unieron a la fundación. El cambio en Jules no solo transformó su vida, sino que también inspiró a otros a ser mejores. Leo crecía, y su sonrisa iluminaba la vida de Jules. Se convirtió en un niño feliz y seguro de sí mismo, con un talento innato para las artes y la música. Jules, por su parte, se convirtió en un padre cariñoso y protector. Se despertaba cada mañana con una nueva energía, una nueva pasión por la vida. Su relación con Leo era un ejemplo de que la familia no siempre es de sangre, sino de amor y conexión. Y en cada gesto, en cada palabra, en cada abrazo, Jules le demostraba a Leo que el amor
era el único lujo que realmente importaba. La historia de Jules y Leo se convirtió en un faro de esperanza para los niños de la calle, una prueba de que la vida puede cambiar, de que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo y de que la bondad humana aún existe. La soledad de Jules fue reemplazada por una felicidad que nunca había imaginado, y su corazón, que una vez estuvo vacío y frío, se llenó de un amor que lo hizo más rico de lo que cualquier fortuna podría haberlo hecho. La historia termina con Jules y Leo sentados en el balcón mirando la nieve caer sobre París, una escena que recuerda el inicio de su viaje. Pero esta vez, el silencio no es de soledad, sino de paz, y el aire no es frío sino cálido. Leo se apoya en el hombro de Jules, y Jules lo abraza con fuerza. En la distancia se escuchan las risas de los niños que juegan en el jardín, los niños que han sido salvados por su fundación. Jules sonríe, sabiendo que su vida finalmente tiene un propósito. 10 años después, Leo se encuentra en el campus de la Sorbona, una universidad prestigiosa de París. Es un joven brillante, seguro de sí mismo, con un talento innato para la arquitectura. La fundación, el futuro de Leo, ha ayudado a miles de niños en todo el mundo, construyendo escuelas, hogares y centros de apoyo. Jules, ahora un hombre de 50 años, es un hombre más ligero, más feliz, con arrugas alrededor de los ojos que revelan una vida de risa y amor. Ya no se preocupa por los millones de dólares, sino por la felicidad de su hijo y por el bienestar de los niños que su fundación ayuda. Jules se sienta en un banco de la plaza, el mismo lugar donde encontró a Leo, y observa a su hijo. Leo, un joven alto y guapo, riendo con sus amigos. La imagen es el epítome de la felicidad. Leo, con su carrera, su futuro, su vida. Jules sonríe, sabiendo que su vida, que una vez fue un vacío, ahora está llena. En ese momento, se da cuenta de que el dolor de su pasado, de su abandono, fue necesario para que él encontrara a Leo, para que se convirtiera en el hombre que es hoy. La vida es un ciclo de dolor y amor, y él ha aprendido a aceptar ambos. Una pequeña figura acurrucada en una esquina llama su atención. Es un niño pequeño con la ropa sucia y los ojos tristes. Jules se acerca al niño, una sonrisa suave en su rostro. «Hola, amigo, ¿tienes frío?», le pregunta. El niño asiente, asustado. Jules le da su abrigo y el niño lo mira con una mezcla de miedo y esperanza. Jules le sonríe. «No te preocupes. Todo va a estar bien. El amor es más poderoso que cualquier riqueza y te voy a ayudar». El niño asiente de nuevo. Jules se sienta a su lado y le cuenta su historia, la historia de cómo la bondad de un niño de 8 años transformó su vida. Y el ciclo de la bondad, de la compasión y del amor se cierra y se transmite a una nueva generación. Y en la vida de Jules, la soledad ha sido reemplazada por una familia, el dolor ha sido reemplazado por la felicidad y la riqueza ha sido reemplazada por el amor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.